El texto dice así, Génesis 2:8. El Señor plantó un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. Reiteración del texto. El Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Amén. Amén. Siéntese, amados, y glorifica al Señor, porque estamos en una atmósfera rica, preciosa de esta que hace nuestro Señor y Rey. Hemos venido trabajando desde el principio del mes de noviembre. Dije que culminamos el año completo hablando de la familia, hablando de esto. Por eso nuestro tema de hoy versa sobre familia de vuelta al Edén. Lo reitero, familia de vuelta al Edén. En esta parte vamos a estar versando lo que vamos a estar compartiendo, y hemos estado trabajando con la base del tema familias de acuerdo al diseño divino. Hemos estado trabajando todo el mes de noviembre. Continuamos el viernes pasado. Su hermano José Luis estuvo también dando un capítulo dentro de lo que tiene que ver con este conjunto de cosas que hemos venido trabajando. Pues hoy no quiero hacer la diferencia, quiero continuar con esto. Vamos básicamente a estar marcados allí. Lo primero que tenemos que ubicar es justamente los contextos. Si hablamos de familia, dije que en el griego es mixpahag. Cuando traigo el diccionario, significa, son todos aquellos conjuntos o elementos de descendientes, ascendientes, colaterales, que comparten la misma línea cosanguínea. Wow, eso se entendió. Yo creo que no hay examen para nadie por esto. Usted lo puede ir gozando al paso. Pero tiene justamente que ver con esto. Cuando hablo de descendientes, son los hijos que descienden nuestros. Los ascendientes son nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Por allá nos fuimos. Y colaterales tienen que ver con los tíos, los primos, todos aquellos que hacen parte del círculo externo y extensivo en el orden del ejercicio familiar. Pensamos en esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de vuelta, habla de un regreso, habla de volver, habla de iniciar o reconectar, todo lo que usted pudiera concebir en el orden del ejercicio de los sinónimos al orden de emplear. Pero cuando hablamos del Edén per se, hay que considerar varios, primero con todo, 4 contextos del idioma hebreo que consagran la palabra Edén. Y note que pudiera tener un corte un tanto relativo a lo que sería Adán, lo que Edén, Adán, ¿verdad? Como que medio genera algo parecido. Sin embargo, hay alguna diferencia en el contexto, en la parte analógica, en el orden del contexto hebreo. 4 definiciones de Edén. Número 1 de ellos, cerrado. Escuché que dije cerrado. Lo primero, no se preocupe, por parte vamos a ir definiendo esto. Segundo, deleite o deleitoso, como usted lo prefiera. Tercero, íntimo. Y cuarto y último, complaciente, o ¿verdad? Placentero, para ser específico. Estas 4 definiciones consagran lo que es la palabra Edén. Por lo que nosotros tenemos que estar un poquito afinados en lo que tiene que ver con este detalle, mi hueco. En la medida que nosotros podemos estar en este planteamiento, centrándonos en este ejercicio para ver. Ahora, el Edén era un lugar paradisíaco. Yo quiero que ubiquemos con esto. Era un lugar paradisíaco con todo el confort que una familia pudiera tener. Y yo estoy hablando de familia de vuelta al Edén. Ahora, notifiquemos y entendamos algo que quiero, ¿verdad?, que estemos nosotros considerando, porque a veces nosotros nos cargamos de niveles de ansiedad. Trabajamos, nos esforzamos, luchamos y tratamos de por lo menos alcanzar algo, quizás metas, propuestas como para poder tener el nivel del confort, como acabo de señalar, que de pronto están marcados ahí. Ahora, ¿qué hay de apuntar? Primero, antes de Dios formar al hombre, primero creó todo cuanto el hombre pudiera necesitar. Repito eso otra vez porque de pronto no se entendió. Antes de Dios crear al hombre, creó todo lo que el hombre pudiera necesitar. Desafortunadamente nosotros caemos en niveles de ansiedad y se nos olvida que el Señor lo creó absolutamente todo. Mateo capítulo, en el capítulo 11, vemos que el Señor está haciendo una nota allí interesante. A partir del verso 23, está hablando del orden de los afanes. Capítulo 6, verso 23 en adelante. Está diciendo que el hombre se afana mucho. ¿Por qué se afanan? Porque han de comer, que han de beber, que han de vestir. Dice que los aves del cielo no trabajan y el Señor las alimenta. Que los lirios del campo tampoco hilan, y el Señor, ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos, porque el Señor les viste. Y dice que nosotros valemos más. La versión en inglés dice, y esto es interesante, que los impíos buscan todas estas cosas, pero el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad.
Me encanta a veces en inglés con mucho más enfático. Aun cuando estoy leyendo una nueva versión internacional, que es la que estoy usando ahora para este momento, la nota real es que cuando nosotros consideramos la idea de todo lo que tiene que ver con el orden del confort, y si Edén tiene necesariamente que ver con esto, el Señor está diciéndonos o sugiriéndonos algo, ya tú tienes lo que puedas necesitar. No, eso Helen escuchó eso que yo dije. El Señor ya hizo todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Sí, amén. Óigame, es que es interesante. Cuando nosotros pensamos justamente en el orden de lo que son las crisis y situaciones, el Señor, me encanta que todavía pudiera presentarnos una crisis. Me recuerdo el capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham le dice a su hijo, oye, el Señor se proveerá, no proveerá. Él no va a proveer, Él se. Yo voy a repetir eso otra vez al paso. Él se proveerá. Él se entregará. Él se dará. Déjenme que ubique esto, porque si el texto que leímos dice, y el Señor plantó un jardín al oriente de Edén y puso ahí al hombre que él había formado. Y note, esto es puntual, porque cuando tomamos la palabra en el orden del contexto hebreo, hablar de formar tiene un gran sentido. Hay dos expresiones hebreas para hablar de crear y de hacer, que tienen mucho que ver con ello, que es el bara y el hasesh. Son dos expresiones hebreas. La primera habla que el Señor forma o hace, crea, partiendo de lo que existe. O sea, ya existía la materia como base primigenia para el Señor dar forma a lo que Él quería, ¿verdad? Al muñeco aquel de barro, si se quiere, para luego entonces vaciar, ¿no? O hacer todo aquello que ya Él en sí mismo poseía dentro de aquello que Él había formado. No sé si se escuchó, se entendió, lo repito al paso. Estamos hablando que el Señor primero creó partiendo de lo que ya existía, pero luego Él vació lo que no existía en el orden natural, en eso que ya había naturalmente hablando, y para poderlo hacer, el primero se habló a sí mismo. ¿Me entendió? O lo repito al paso. Por ello, cuando decimos que la familia está de vuelta al Edén, estamos hablando de que ese hombre que Él formó, Él entonces lo va a vaciar dentro de algo que ya existe. Ese hombre que en el orden y contexto de pronto espiritual, que no existe en el orden material, Él lo va a vaciar en algo que ya sí existe. Por Dios, ¿alguien me está ubicando? Pero permítanme notificarles algo, que antes de él empezar a hacer esto, lo primero que tuvo que haber hecho es separar el caos que existente. Oh, vamos al paso. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siguiente verso. Y los cielos y la tierra estaban desordenada y vacía. Aquí nos ubicamos. Lo primero que tenemos que estar claro es que Él creó algo que no existía. Él creó algo, pero lo creó con un orden perfecto. Y aun cuando de momento dice el verso siguiente que la tierra estaba desordenada y vacía, y aun cuando existen algunos contextos y algunos estudiosos que establecen y dicen que hubo un cataclismo cuando el ser de luz fue lanzado a la tierra y que esto trajo el desorden existencial, me permito notificarles que antes entonces de poder establecer orden, primero a veces tiene que haber desorden. Vaya cogiendo línea por donde voy. En la medida que nosotros podemos interpretar y entender esto, a veces nuestras vidas están envueltas en el caos. A veces nuestras vidas, nuestras familias están envueltas en un mar de conflictos y situaciones. A veces nuestras familias pueden estar pasando por el momento más crítico, más difícil que podamos nosotros imaginarnos. Pero hay un detalle crucial aquí, y es que el Espíritu de Dios se mueve. No, por favor, tiene que ser más alto eso. El Espíritu de Dios se mueve. Y si el Espíritu de Dios se mueve sin importar el caos que exista, que de pronto humanamente no tengamos la capacidad de sobreponernos a ese caos, si humanamente no tenemos ni siquiera la fuerza de voluntad para hacerlo, el solo hecho de que el Espíritu Santo se mueva y le demos licencia de que Él lo haga en nuestras vidas y en nuestras familias, algo va a empezar a cambiar. Alguien tiene que gritar amén.
Oye, y en la medida que nosotros podemos interpretar e internalizar este principio y este hecho eterno, consagrado en la santa palabra de Dios, esto va a producir justamente que las cosas sucedan. Permítanme leer el texto Génesis 1 en hebreo. Berichit bara Elohim. Óyeme, si yo lo leo así, tan solo lo interpreto y voy a la parte de lo que tiene que ver con la definición propia del idioma, está diciendo que en este beritz o este pacto, que es como se traduce al español, pero habla de Berichit bara, es alguien que va a volver a la casa del Rechi o volver a la esencia del Eterno. ¿Me escuchó? Dios está diciendo algo especial. Para que algo pueda volver a la esencia, tiene que haberse separado de la esencia. Ahora, ¿por qué se separó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que dañó la vinculación existente entre el Señor y su creación? Entre el hombre y ese Dios. ¿Qué fue lo que rompió el orden de esa familia que estaba unificada? Pastor, pero no era un hombre y una mujer allí. ¿Es de verdad? ¿Cómo usted me puede demostrar a mí que era un solo hombre y una mujer allí? ¿Y qué tal si yo le digo que la Biblia dice que había más personas cuando sucedió el hecho? Porque si dice en la parte siguiente, cuando la mujer se embaraza y dice, por voluntad de Dios he concebido varón, que está dando por sentado. Dígame usted que había más gente, que ya había tenido más hijos. Si por voluntad de Dios he concebido varón, ¿qué está diciendo? Que había mujeres. La parte lógica simplemente dice esto. Entonces, en la medida, obviamente no te va a detener la Biblia de todos los detalles, pero el que tiene, hacíamos lo que estudiamos, cuando estudiamos, ¿verdad? En la escuela nos daban lo que era lectura comprensiva, y si eso no es lectura comprensiva, perdónenme, ¿cómo lo hacemos usted y yo? Pero a la medida que nosotros podemos interpretar, pues bueno, esto se va produciendo. Pues esta familia que estaba allí, que tenía todo lo que pudiera necesitar, y me encanta esto, porque el mismo nombre de Yahweh, eso es lo que significa al español, todo lo que pueda necesitar. Mire qué interesante, o sea, al Dios al que nosotros servimos, ya Él es suficiente. Por eso es que Él se provee a la necesidad de cada uno de nosotros, obviamente, cuando logramos esperar en Él y accionar de acuerdo a Él. Entonces, concibamos todo esto. Entonces, ahora, ¿qué le hizo al hombre y a su familia salir de Edén? ¿Qué le hizo eximirse, prohibirse, limitarse para esto? Consideremos entonces algunos detalles. Primero, desobediencia. Desobediencia. Y te nota, mire, te monta todo esto, desobediencia, desobedecer. Es la antítesis a la obediencia, ¿no? Y si obediencia, como transliteramos del hebreo Shema al español, que significa oír con la cabeza baja para prestar atención a lo que se dice y no tener distracciones, entonces hay que estar claro que hay cosas que nos están haciendo distracción. Hay cosas que no nos están permitiendo que funcionemos y articulemos de acuerdo a lo que el Señor establece en su santa palabra. De pronto, nuestras propias voluntades. Otro detalle allí, la rebeldía. Y obviamente se es desobediente muchas veces porque hay rebelión. Y recuerde usted que el hombre no es desobediente, no es rebelde porque es desobediente. El hombre es desobediente porque es rebelde. Lo repito al paso. El hombre no es desobediente porque es rebelde. El hombre no es rebelde porque es desobediente, sino que es desobediente porque es rebelde. Aunque parece saber dar un trabalenguas, pero la realidad es eso. O sea, lo primero que se concibe es la rebeldía para luego entonces desobedecer. Y recordamos que cuando hablamos el veneno mortal, ¿se acuerdan? Aquella serie de conferencias que hablamos justamente en este capítulo 3 de Génesis. Óyeme, donde Satanás como serpiente, digamos, mordió en una forma alegórica a la mujer y al hombre e incrustó en sus venas el veneno mortal de lo que en él se concibió cuando en él hubo rebelión y se rebeló allá en la presencia del Eterno, en el cielo. Eso fue lo que Él puso en las venas de nuestros primeros padres y eso se transfiere a la humanidad completa. Al día de hoy hay gentes que les cuesta y les es difícil poder funcionar y articular obedientemente, ¿sabes? Porque hay un nivel de resistencia en el contexto emocional de sus vidas.
Hay una rebelión completa que está, ¿verdad?, marcada en este contexto y sentido y que se va expresando en todos los órdenes. Ahora, cuando yo estoy hablando de una familia de vuelta al Edén, ¿cuál es nuestro tema? Entonces tenemos que estar claro que como familia existen niveles de desobediencia y de rebeliones que están permanentemente contra el orden establecido. El hombre quiere ir opuesto y contrario a todo lo que es el orden. Quiere ir opuesto a todo lo que es lo que el Señor establece. Pero también había un problema existencial allí. Para que el hombre y la mujer y la familia pudieran salir del Edén hubo algo, señores, avaricia. ¿Me escuchó lo que dije ahora? Avaricia, pastor, pero avaricia de qué, si lo tenían todo. De hecho, si del río Pisón que está allí dice que está el mejor oro del mundo, ¿no tenían ellos todo esto? Bueno, ahora, note que había avaricia, pero también había un tanto de egoísmo. Avaricia y egoísmo. Y vio la mujer, capítulo 3, versos 2 y en adelante, en el 4, en orden específico, está diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar la sabiduría. Extendió y tomó del árbol y comió. Ojo, el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría. Pregunto yo, si habían 5,000 especies de árboles, I don't know, porque si hay 1,400 especies de palmeras en toda la fauna, la flora mundial, si eso es solamente una especie de palma, ahora los diferentes árboles, y por uno que se le vetó, ¿se da cuenta cuál es el mayor de los problemas por lo que la gente se exoda o sale del Edén? Es porque teniéndolo todo, quieren tomar algo que le ha sido vetado, quieren tomar algo que le ha sido prohibido. Echan a perder todo por algo que por el momento no lo pueden tomar. Hay cosas que Dios te está diciendo: espérate, da espacio, que de pronto en su momento llegará, pero hay gentes que la quieren right now. Hay gentes que quieren las cosas en el momento, y estos primeros padres nuestros quisieron tomar a destiempo. Un detalle: eran dueños de todo, pero por algo que no les era permitido, lo que les era prohibido, entonces imagínense, perdieron todo. Hay gente que están perdiendo todas sus familias por esta posición egoísta, pensando en ellos primero, el que yo me sienta bien, el yo necesito espacio, yo necesito libertad, yo necesito vivir mi vida y vivirla a mi manera. Hay un detalle importante y crucial aquí. La única garantía que la gente tiene es cuando está en familia. Lo voy a repetir otra vez. La única garantía que la gente tiene es cuando está en familia. Porque en la familia está lo que es la protección. En la familia está eso, lo que es ese apoyo que la gente necesita. Pero una de las cosas que ha ido ocurriendo, si estoy hablando de Edén o la familia volviendo al Edén, el Edén es un hogar. El Edén es un hogar. Escucho que dije un hogar, no hablé de una casa. Cualquiera puede tener una casa con todos los lujos y no tener un hogar. Cualquiera puede tener una casa con jacuzzi, con un televisor de 200 pulgadas, un cine. Tener todo lo que pueda necesitar en la casa, en el carro parcado, en la marquesina, la cuenta en el banco, pero estar vacío por dentro. Esto no hace la diferencia. Hablaba con un hermano con el que estudiaba protocolo y que me enseñó cocina. Este hombre decía: yo trabajaba como capitán en el restaurante X, y allí llegaba el señor fulano de tal con su chofer, con su guardaespaldas, se sentaba a pedir el plato más caro, la botella de vino más cara. ¿Y sabes qué? Solo se tomaba una cucharadita y ya le era suficiente. En la copa de vino solo alcanzaba para olerla y había que pagarla completa. Porque estaba todo tan enfermo que no podía degustar el plato más caro que él pidió. Sin embargo, hay personas como usted y como yo, que no tenemos todo el dinero que ese individuo pueda tener. Sin embargo, cuando nos sentamos a la mesa junto a los nuestros, junto a nuestras familias, podemos decir: Señor, gracias, porque si solo aquí hay plátano con huevos o arroz con huevos, podemos glorificar a tu nombre, y es el mejor manjar porque lo comemos en familia. De esto se trata. Pero cuando tenemos en nosotros este gran problema,
movido, ¿verdad?, por lo que es la avaricia, por lo que es el egoísmo, y sustentado en lo que es la autosuficiencia. Y si autosuficiencia es yo depender de mí, de yo confiar en mí, de yo creer que lo puedo hacer por mí, de yo puedo caminar por allí, tengo noticias que dar. Y es que la persona que quiere caminar con nivel de autosuficiencia, en independencia total, no entender que se debe a padres, que se debe a personas que han estado allí, a su compañera, a su esposa, a su esposo, a sus padres y a sus hijos, porque es una interrelación que debe haber en el orden y contexto familiar. Porque yo necesito a mi esposa me necesita a mí, nosotros necesitamos a nuestros hijos, y nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Nos necesitamos como familias. Pero sabes que como familias necesitamos a Dios. Porque solo cuando Dios es el vértice alrededor del cual van a orbitar nuestras acciones y las tomas de nuestras decisiones, nuestros proyectos, cuando están de acuerdo a Dios, y como familia entendemos que todo tiene que ir de acuerdo a la atmósfera de Dios, el Señor dirá entonces: en lo que vas a proyectar, ¿sabes qué? Yo me voy a proveer. Gloria a Dios. Yo me voy a proveer. Para poder tener este nivel de garantías, dice Dios: yo me voy a proveer. Que existe el caos, sí, pero yo me voy a proveer. Que existen las dificultades, sí, pero yo me voy a proveer. Bendito sea el Dios del cielo. Así es que la razón para perder el gran lugar con la de leyes, con las calidades del Edén, obviamente están marcados por estos 4 aspectos: desobediencia, rebeldía, avaricia, autosuficiencia, y dejé de señalar el egocentrismo. Eso de pensar en que primero yo mis proyectos, yo mis planes, yo mis ideas. Obviamente hay que entender que el que pierde su Edén vive como cualquier pródigo. Y si pródigo tiene que ver con malgastar, prodigar, ¿se entiende, no? Malgastar. Habrá que pensar entonces qué fue lo que quiso decir el maestro cuando habló la parábola del hijo pródigo. Obviamente, en la parábola aquella donde él menciona al hijo pródigo, es una sola parábola con tres caras, ¿verdad? Que es la dracma perdida, la oveja y el pródigo. Es la misma parábola, la sola enseñanza, solo con diferentes capítulos. Es malgastar. Ahora, ¿qué más se malgasta? Se malgastan las oportunidades. Se malgasta el tiempo. Y hay que estar claros que el tiempo que se pierde nunca se recupera. Yo quiero repetir esto al paso, y por favor internalice a dónde yo quiero llegar con él. Usted puede perder el dinero y lo consigue. Usted puede perder una casa y lo consigue. Usted puede perder un negocio y de pronto vuelve y lo recupera. Usted puede perder el auto y de repente lo recupera. Pero el tiempo, ¿quién recupera el tiempo? Cuando le preguntaron a aquel comediante, abogado, comunicador llamado Freddy Veras Goico, que qué hacía en su tiempo libre, él dijo: nada. ¿Cómo que nada? Sí, porque yo no tengo tiempo libre. Y hay gentes que tienen tanto tiempo que lo desperdician. ¿Y sabes algo? Que estamos perdiendo el tiempo como personas. Estamos perdiendo el tiempo con cosas que no nos van a propiciar satisfacción a la larga de la vida. Estamos perdiendo el tiempo muchas veces en el orden del contexto de nuestras familias, con personas que lo que nos drenan el tiempo y la oportunidad de poder compartir. Cuando de momento llegan las crisis y las dificultades, esas gentes con las que compartimos muchas veces no van a estar ahí ni siquiera para soportarnos, para ayudarnos, para darnos la mano. Cuando nos enfermamos o cuando llega la hora de separar, cada cual va a buscar su propio espacio, cada cual va a buscar su lugar. Y sabes algo, por más que brinque y amigo que se pueda tener, el único lugar donde tú siempre serás bienvenido es en tu casa. Donde nunca te van a decir es tarde o no podemos. Tú vas a llegar y siempre vas a estar ahí, pero hay otro que te va a decir no. Y yo no puedo ahora, brother, mire, yo me tengo que ir, hermano, yo tengo que trabajar mañana. Yo no sé, tú estás enfermo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a pedirle a Dios que te ayude, que ojalá te sane. Ojalá, no es, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, en familia esto es diferente. Sin embargo, estamos perdiendo el tiempo como familia. A veces estamos tan metidos en los dichosos devices
en los aparatos, en las tabletas, en los celulares, en los televisores, y se nos olvida el tiempo que necesitamos dedicarnos como familia. Se nos olvida ese tiempo. Ya he dicho que en una de mis reflexiones tengo una titulada Los drenadores. Así, gentes que te drenan tu espacio. Gentes que llegan con paracaídas a las casas y te ocupan el espacio que debe dedicar a tus hijos, que debe dedicar a tu matrimonio, que debe dedicar a Dios en oración, al estudio de la palabra. Te lo drenan. Pero a veces, ¿sabes qué? Nosotros somos los responsables de que nos lo drenen. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros mismos perdemos el tiempo y nos drenan en los mismos aparatos electrónicos el tiempo que podemos dedicar para podernos cultivar en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos dedicamos en oración como deberíamos? ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos sentamos a hacer un estudio de la palabra de Dios de forma sistemática? ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos sentamos ni siquiera a hacer lo que es una evaluación de ganancias y pérdidas de lo que ha sido, verdad, nuestra vida, por lo menos en el corte de las últimas semanas? Necesitamos detenernos un momento. Porque en la vida, ciertamente, hermano, las cosas no solamente es vivir básicamente por el orden de la reacción. ¿Me entendió con esto? Vivimos mucho más reactivos que activos. Esto quiero explicarlo al paso. Obviamente se hace parte de nuestra escuela de líderes, pero quiero por lo menos tomar un tips en este momento para compartirles. Aquellos que son reactivos es cuando las situaciones se presentan, las crisis se presentan. Hay que reaccionar porque se presentó el problema, pero que hay que ver con la parte activa. ¿Qué es lo que estoy haciendo de forma sistemática para poder estar preparado para cuando las eventualidades se presenten? Eso se llama ser activo. Eso se llama ser proactivo. Eso se llama estar preparado. Eso se llama estar visualizando, pendiente de qué viene de detrás, hacia dónde yo me estoy dirigiendo, cuál es el paso que quiero dar, sin que existan distracciones, cosas que quieran digregar mi pensamiento o bloquear, hacerme perder la objetividad de hacia dónde me quiero conducir. ¿Y sabes algo? Estamos metidos allí. Estamos metidos allí. Y aquí hago un llamado a los más jóvenes, porque nosotros los que ya estamos en la tercera edad, obviamente estamos mucho más aterrizados en las cosas que queremos, aunque a veces también nos involucramos en la pérdida de la objetividad. Estamos muy desenfocados a veces. Se nos olvida que estamos ya en la curva de la vida, que tenemos que estar claros que si no hicimos almohadilla, como decimos en el orden financiero, para el orden económico, para las eventualidades, cuando lleguen los años, pasen los días, lleguen los años, como dice Eclesiastés 12:1, diremos no tenemos en ello contentamiento. A medida que nosotros podemos estar claros, una familia que tiene que volver al Edén, lo primero que tiene que interpretar es que ese Edén es su hogar, y ese hogar tiene que ser un lugar de deleite. Deleite. Ese es un adjetivo que hace alusión como a lo que provoca, o que produce algún deleite, satisfacción, gusto, delicia, agrado, goce, embelezo y encanto. Y aplicado, ¿verdad?, en la percepción de aquellas cosas que degustamos, como la comida, las bebidas o aquello que nos agrada al orden de la vista. Así que en casa podemos encontrar cosas que nos hagan deleitar. Que yo me siente bien en casa. Que yo pueda sentirme agradado estando en mi casa. Porque hay un detalle, como decimos, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, pero cada cual se siente mejor agradado y seguro en su casa. Ahí está mejor, más seguro que en su país, es donde tú te sientes bien. Pero todo el mundo lucha y va a hacer forma por de pronto tener la casita para cuando regrese a casa. Cuando regrese a su tierra. Porque es la idea. Estamos como si fuese ave de paso. Aquí nosotros estamos, como dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 14. ¿Verdad? Somos peregrinos. No estamos, ¿verdad?, pensando en habitación permanente. Estamos pensando en si volvemos a casa. Entonces la nota es que cuando alguien llega a la casa, qué bueno que encuentre deleite. Qué bueno que cuando alguien llega a la casa encuentre esa calidad en el hogar, esa calidad que se llama deleite. En el hogar se encuentra deleite. Cuando hay hogar se encuentra deleite. Pero cuando hay una casa donde son extraños que viven bajo el mismo techo, ¿qué clase de deleite puede haber? A veces son extraños que duermen en una misma cama, no se conocen, no comparten, no tienen una relación, se ha diluido tanto lo que es el contexto de familia, que son extraños que coexisten bajo un mismo techo. Y eso tiene que cambiar. Alguien grite amén. Amén. Tiene que cambiar. Y para poder cambiar tiene que entender esto, que tenemos que ser todos seres actuantes, de entender que lo que el lugar tiene que ser ese Edén al que todos tenemos que volver, porque hemos salido del hogar, nos hemos ido del hogar. A veces se ha ido la gente del hogar, ¿sabes dónde? En el hogar, en la casa. Se han ido del hogar en la casa. No han tenido necesariamente que salir de la casa para haberse ido del hogar.
A veces cuando decimos que una persona se separa de la iglesia y se descarría, Señor, no se descarrió. Hacía rato que él estaba fuera de la iglesia. Porque la gente se descarría primero en la iglesia. Aquí primero empieza, como digo en una de mis prédicas, hace 25 años, medio por allá, predicaba el apagón del alma. Lo primero que comienza es ese diluir de las cosas de Dios. Ya te molesta la palabra, ya el culto te cansa. Eso de estar alabando como que de repente, no, eso no, hay que estar más calmado. Revisa por dentro, ¿eh? Porque a la medida que nosotros podemos estar claros que si vamos a encontrar deleite es porque hay gusto en lo que hago acá. Delicias voy a encontrar en la casa. Delicias voy a encontrar en este Edén. Voy a encontrar el gozo, el disfrute. Me va a encantar estar allí. Aleluya. Cuando estoy en casa me encanta. Por años he dicho, yo quisiera no salir de mi casa. Yo no tengo tanto apuro. Tengo lo que necesito dentro de mi casa. Y antes yo tenía tanto 20 y tantos años que solo estaba dedicado al ministerio. O sea, todo el tiempo me echaba en mi casa, trabajando desde mi casa. Si se tenía que hacer algún comercial para la emisora, grababa en mi casa, enviaba por internet el comercial y ya era solo ir a recoger el cheque para atrás de una vez. Si lo mismo era para el canal, salía un rato al canal, grababa y volvía para mi casa. Óigame, en la medida que nosotros podemos estar claros, cuando usted disfruta estar en su casa, cuando usted disfruta estar junto a los suyos, cuando usted prefiere darle un abrazo a cualquier hora del día sin una razón de motivo aparente, solo por el hecho de que estás aquí y quiero darte el abrazo, decirte que eres importante. Amado, eso es deleitarse. Que encontremos deleite con los nuestros, que encontremos deleite con nuestros hijos, con nuestras parejas, que encontremos deleite estar allí. Pero cuán invivible se hace un hogar donde no hay deleite. Una familia donde no hay deleite. Una familia donde no hay congenialidad, donde no se está de acuerdo, cuando no hay niveles de preferencia. Pero es importante apuntar otras de las definiciones de lugar íntimo. Aleluya. Oiga, íntimo. Otro adjetivo. Se dice de un sitio alrededor en lo interno. Aleluya. Se dice como si fuese un nivel de relación de amistad estrecho, en una total confianza, pero que es muy leal. Leal. Y cuando usted busca la palabra leal y la palabra fiel, es exactamente la misma palabra en el contexto griego, ginomai, y significa haber nacido de nuevo. No puede haber lealtad cuando no hay nuevo nacimiento. No puede haber lealtad o fidelidad mientras no se haya producido este hecho. Por ello, si en el Edén y en el hogar vamos a encontrar este nivel de lealtad, usted sabrá que nadie va a poder venir y a exponer las interioridades de lo que tenemos en casa. Nadie va a poder ir a hablar y a señalar los defectos que tenemos en casa, porque son nuestros defectos. En mi casa mi hijo no tiene un defecto, en mi casa tenemos un defecto. ¿Me entendió? Amén. Gloria a Dios. Es nuestro problema de casa, no es un problema particular. Somos un equipo, somos un cuerpo, somos una familia. Entonces el problema lo tenemos nosotros como familia y tenemos que resolverlo. La crisis la tenemos nosotros y tenemos que resolverla. La crisis la enfrentamos nosotros y nosotros somos los responsables de buscarle solución a esta situación, sin importar quién la padezca dentro de casa. Intimidad habla de alguien muy querido, pero que tiene total confidencialidad o confiabilidad, perteneciente o relativo o correspondiente a la intimidad, basado en los afectos y sentimientos. Estamos hablando que ese nivel de afectación, de afectos que debe haber entre nosotros tiene que estar por encima de cualquier cosa. ¿Ok? Si la Biblia establece y dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues pregunto yo, ¿quién es mi más prójimo? Mi más próximo, o más próximo de quién yo estoy. ¿Qué es lo que significaría prójimo? Próximo de quién estoy. No es quién es mi prójimo, porque si vamos a la palabra del buen samaritano, sabrá que eso dijo, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? O sea, ¿quién es el que está más próximo al que cayó en manos de ladrones? Entonces, la verdad es que a nosotros nos toca saber y definir que tenemos la gente aquí, pero qué desafortunado es que a veces estamos más involucrados con los de afuera a desmedro o a desconsideración que los de la casa.
y simple. Con lo de la casa tenemos que estar plenamente vinculados. Por eso Pablo decía en Gálatas, háganle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque la familia que va a volver al Edén es aquella que valora el estar junto a los suyos. Aquellos que van a volver a la casa, aquellos que van a estar en la casa, aquellos que de pronto se fueron de la casa, son aquellos que deben de interpretar, que tienen que conectar o reconectar con esto. Pregúntense al pródigo, que dijo, bueno, yo sé que me desconecté de casa, yo tengo que volver a mi casa, volver a mi padre, decirle, Señor, yo pequé contra el cielo, contra ti. O sea, la verdad es que esto tiene que ver con este detalle. La tercera definición de Edén dije que es placentero. Habla de algo grato, interesante, encantador, satisfactorio, ameno, divertido, cautivante, absorbente, tratable, simpático, agraciado, delicioso, adorable, atractivo y seductor. Wow. ¿Usted se imagina que en casa tengamos que es grato estar juntos? Que es interesante, que es encantador, que uno se siente satisfecho cuando está en casa, que uno encuentra diversión en casa. Pero hay un problema mayúsculo. Hoy no son muchos los que están encontrando diversión en la casa. Pero lo que yo sé que la Biblia dice, y el maestro no se equivoca en ello, 7:7 de Mateo, buscad y hallaréis. Porque el que busca, halla. Pero hay gente que está buscando, pero fuera. Es que yo me siento aburrido. Revísate. Porque debe haber algo en la casa que te haga sentir satisfecho. Amén. Es que yo me siento bien con mi coro. No hay problema. Claro, cuando el coro se rompa, ¿para dónde tú vas? ¿Te vas a quedar con el coro? No, porque con mi pana ok, chévere. Y cuando los panas se vayan, ¿para dónde vas? Porque si van a estar contigo 24/7 y como diríamos en latín, hasta requeneterno adonai domino. Si van a estar allí recalimpa, no van a estar allí recalimpa ni en perpetua doncellez, no van a estar allí circunstancial y por un momento. Y sabes algo, que solamente van a estar allí mientras encuentren que puedan encontrar algo productivo o de valor en ti, hasta que lo esquilen, hasta que lo saquen, hasta que te lo quiten. Pero ya cuando no les sirvas y aparezca alguien con mejores ofertas, te sueltan en banda, te colocan en un rincón, te hacen un put away y se van con el mejor postor. Pero en casa nosotros vamos a estar con los brazos abiertos, dispuestos, porque esa es la condición del orden de la familia. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Que muchos empiezan primero a maltratar, a malgastar, a destruir, a afectar las familias, creyendo entonces que pueden gastarlo todo y de pronto llegar a la familia. Mira, aquí estoy. Bueno, te vamos a dar la bienvenida, qué bueno que llegaste, pero necesitas también interpretar cuál es lo que más importa, los propósitos del Eterno. Ahora, la cuarta definición de Edén dije que significa cerrado, otro adjetivo. Y si entendemos de buena gramática que adjetivo no es más que aquello que habla de las cualidades del nombre, pues entienda esto. Cerrado hace como referencia a una persona rigurosa, precisa, exigente, severa, terminante, inflexible, definitiva, concluyente. En este lugar cerrado, en este Edén, en esta familia cerrada, la pregunta del $1.000.000 es: ¿por qué diablos entró el diablo? Usted me entendió. Si era un lugar cerrado, ¿cómo el diablo entró allí? Si era un lugar sellado, como dice aquí, me gusta, terminante, inflexible, definitivo, concluyente, ¿cómo demonios entró el diablo? Señores, no puede Satanás hacer algo que no le den el derecho de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Se nos ha vendido por la inconsciencia de un Satanás omnipotente. Y eso no es una verdad absoluta. No es verdad eso. Él no es omnipotente.
potente. Él tiene un poder que podrá tener efecto cuando alguien le da el derecho. Se nos ha enseñado como creyentes que Satanás se metió. No, él no se mete. A él le dan licencia, le dan la llave o le abren la puerta. Cuando una familia que debe estar herméticamente sellada, cerrada, no es posible que Satanás penetre. Él no se puede meter cuando se está sellado, se está cerrado. Por eso el mismo maestro dice que aquel demonio que sale de la vida de un individuo, sale por los alrededores, dice, anda buscando y vuelve de vez en vez a su lugar de donde salió, a ver si lo encuentra vacío, lo encuentra abierto para él poseer, pero él no puede meterse si lo encuentra lleno. Si lo encuentra cerrado, él no puede meterse. Entonces él sí va a cumplir su función. Él es Satanás. ¿Qué dije yo? Satanás. Traduzca Satanás al español, ¿verdad? Que significa acusador, pero diablo significa tentador. Él va a tentar. Y tentación no es más aquello que Dios prohíbe, pero que a mí me gusta. Hay gentes que están haciendo cosas que agradan su carne, pero que desagradan a Dios. Hay familias que le han dado licencia al diablo para hacer aquello que le beneficia porque son egoístas. Destruyen la estructura familiar. Se destruyen a sí mismos. Por eso se exodan, salen del hogar, salen del Edén, se van del Edén. Óyeme, Dios a veces no tiene ni siquiera que sacarlos, porque ellos mismos salen por sí mismos. Salen a curiosear, salen por su egoísmo, salen a querer o tomar algo que Dios dice, no lo puedes tomar, yo te lo prohíbo. Pero ellos quieren. A veces Satanás no tiene que ser Satanás o diablo, no tiene que ser un tentador, porque la gente solo anda buscando su tentación, porque esto me agrada, esto me gusta, esto me hace sentir bien. Lo que me haga sentir bien no necesariamente glorifica al Señor. Oh, yo no sé si voy por un buen camino y alguien me está cogiendo la nota. Aleluya. Para volver al Edén tiene que producirse una renuncia. Para volver al Edén tiene que internalizarse e interiorizar que hemos perdido el deleite, hemos perdido la intimidad, hemos perdido lo placentero y hemos abierto puertas. Hemos abierto puertas. Queremos funcionar y caminar. Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y sabes que nosotros somos los responsables. Si Satanás vino para matar, para robar y para destruir, desafortunadamente hay muchos que componen la familia que son sus ayudantes, que le están ayudando a destruir sus propias familias, que les están ayudando para que Satanás destruya sus matrimonios, que les están ayudando para que Satanás destruya sus propias vidas, sus propios hijos, sus propios padres. Y parte de este detalle es de las cosas que se dan en la vida de este tiempo, de este siglo, de esta ocasión, de esta temporada en la que estamos viviendo. Porque necesitamos nosotros reconectar con lo que el Señor establece. Volver una vez más al Edén va a significar interiorizar. Volver al Edén demandará un arrepentimiento. Y si entiendo por arrepentimiento un cambio de mentalidad, es porque nuestras mentes están concibiendo cosas que están opuestas al propósito del Eterno. Concibiendo ideas que están opuestas a lo que su santa palabra establece. Concibiendo ideas de repente de que yo lo puedo hacer solo, sin la ayuda, sin el respaldo, sin el apoyo. Hay un detalle interesante, sabrás que independientemente de donde quieras caminar, el Señor no llamó a un hombre por llamarlo. Dios llamó a un hombre para formar una familia. ¿Usted me entiende? O sea, el hombre solo no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era una familia. Usted no ve cuando llama a Abraham, o a Abraham lo llama y le dice, óyeme, y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias. O sea, no te estoy llamando a ti porque te veo a ti. Yo estoy viendo familias. Sin embargo, queremos caminar de espaldas a las familias. Queremos funcionar y articular de espalda a la familia. Queremos tener las garantías caminando opuestos a la familia. Queremos vivir como que no necesito a nada ni a nadie. Hermanos, todos nos necesitamos. Qué bueno orar por nuestros hijos, pero qué bueno que nuestros hijos oren por nosotros como padres.
Qué bueno orar los unos por los otros. Qué bueno entender que el Señor espera que entendamos que no necesitamos los unos a los otros, pero que nosotros todos necesitamos tener una relación íntima y personal con Él. Porque cuando Dios ha dejado de ser el centro de nuestras vidas, cualquier cosa lo ocupa. Hay un error existencial. El hombre no tiene ningún vacío en su interior. El hombre que sirve a Dios no tiene vacío, y el que no le sirve tampoco. Porque el que no tiene a Dios ha llenado el vacío con cualquier otra cosa. Lo que necesita es cambiar entonces y volver al Edén, como traduciríamos de Génesis 1:1. Berichit balak Elohim, o Reshit, volver al eterno, volver a la esencia, volver al principio, volver a la fuente, volver a la cabeza, que eso significaría también. Porque ha habido una desconexión completa y total de la esencia y propósito de Dios, y las familias están alejadas de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia y solamente somos personas que venimos a la iglesia, pero no vivimos de acuerdo al estándar. No vivimos de acuerdo al propósito. No vivimos de acuerdo a la línea de lo que el Señor espera y quiere y demanda de nuestras vidas. Ponchamos una tarjeta religiosa. Hay domingos que nos falta un domingo a la iglesia. Yo cumplo con algunas normas directrices de la iglesia. Esto no es cuestión de cumplir. Esto es cuestión de disfrutar lo que estamos haciendo para Dios. Que esto se disfruta siendo plena y completamente fieles a Dios. Y cuando así hacemos, entonces estamos siendo los potenciales candidatos para volver al Edén. Ahora me permito hacer una nota. ¿Qué era lo que impedía que el hombre volviese al Edén? ¿Usted lo recuerda? Era una espada de fuego que se encendió, que el Señor encendió y que puso a orbitar para guardar la entrada del Edén. Póngale cabeza a esto. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Ayer, ¿qué dice el apóstol Pablo? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que se mete hasta los tuétanos y discierne las intenciones aún del corazón. Ahora, tome en cuenta esta nota. Si esa espada es la que guarda el acceso al Edén, entonces sabremos que cuando hemos permitido que la palabra se meta en nuestros tuétanos, esa espada que se envuelve de fuego, lo único que nos va a decir: eres bienvenido, puedes pasar. O te estoy diciendo esto, es que la espada, la palabra tiene que volver a la casa. La palabra tiene que volver a nuestros corazones. Jesus Christ, tiene que volver a nuestro interior. Porque usted nota que cuando el hombre inmediatamente peca, dice que se escuchó la voz del Señor y él corrió y se escondió. ¿Pero por qué se escondió? ¿Acaso no había oído la voz de Dios antes? Había oído. Lo único que él escuchó a Dios en su oído. No lo había experimentado nunca en el oído. Él oía a Dios desde adentro. Espera. A esta casa nunca venga a buscar una palabra. Vas a perder el tiempo si así lo haces. Si no tienes, Jesus, tengo que desconectarle esto de todas las basuras que se escuchan por ahí. No es una palabra que usted viene a buscar en esta casa. Si ya no la tienes dentro, estás perdiendo el tiempo. Yo tengo que decirles esto: cuando teníamos rollos, fotos de 35 milímetros, que tenemos un rollo, usted traía el negativo al laboratorio, ¿y qué hacíamos? Le revelábamos lo que ya usted traía. Si no tienes la palabra dentro, aquí no vengas a buscarla. Aquí no vengas a buscar palabras. Aquí vengas a buscar revelación de lo que se supone tú debes ya traer dentro tuyo. Lo que te va a dar acceso al Edén es que en tu familia vuelva a meter la palabra, porque la ha sacado. La ha sacado. Lo que nos han vendido los medios de comunicación cristianos desconectados de Dios es un sensacionalismo. Es la confesión positiva. Son aquellas cosas que alientan nuestra parte emocional.
no nuestro espíritu, de acuerdo al texto sagrado. Gloria a Dios. Y nos han conectado al oído a cosas y palabras. Por eso se amontonan maestros conforme al deseo de muchos de querer oír. Lo que escucho del apóstol Pablo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Y qué es abundante? ¿Qué es abundante? No es aquello que es mucho, que es demasiado, que llena. Hasta que no te llene, hasta que no rebose. Gracias, ministro. Hasta que no nos llene completamente la palabra del Señor, mi amor, habrá necesidad de buscar una palabra de alguien que te caliente el oído. Porque lo que escucho cuando el maestro hablaba la palabra o le compartía la palabra a los ancianos, dice que le ardía el corazón, no el oído. Aleluya. Aquí no venga a buscar palabra. La familia que va a volver al Edén es aquella que usa el manual, que usa la palabra, que vuelve a la esencia, Génesis 1:1, que vuelve al principio. Y si el principio, un principio teológico establece y dice que todas las cosas volverán al principio, ¿de dónde salieron? Pues entonces tienen que volver de donde fueron emitidas, de la palabra misma. Porque antes de ser lo que fue, primero el Señor dijo, sea. Dijo la palabra para crear lo que no existía, pero ya todo existe por su palabra. Y por Él subsisten y por Él fueron creadas. Ahora tienen que volver a Él porque se han distanciado de Él. Eso nos toca a nosotros. Para volver al Génesis, para volver al Edén, para volver a la fuente, tenemos que volver a la palabra. Mucho tiempo para el trabajo. Nos vamos en overtime. Nos vamos a dedicar otro tiempo con cosas que nos entretienen y la palabra de Dios que... La palabra de Dios que Salmo 119:64, el salmista está diciendo allí, oye, antes que fuera yo quebrantado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Verso 74, en el mismo Salmo 119 está diciendo, bueno me fue el haber sido quebrantado porque ahora guardo tu palabra. Está siendo recurrente 119:11, con que limpia el joven su camino con guardar tu palabra. Es palabra de Dios. Por ello tenemos que volver a esa fuente para que nuestros hogares sean ese Edén deleitoso, íntimo, placentero, pero que esté cerrado a cuestiones extrínsecas, cerrado a cuestiones de afuera, cerrado a aquello que no se corresponda al propósito de diseño de Dios para nuestras familias. Gloria a Dios. Aleluya. Amados del Eterno, esta es la idea de Dios. Esta es la idea de Dios. Por eso es que nuestro ministerio remanente fiel se constituye en familia. Por eso familia remanente fiel. Porque es la idea. La idea que el Señor tuvo en su eternidad. Que Él haya puesto la visión en el corazón de un hombre, eso es irrelevante. Porque la idea era llevar a una familia. Vivir como familia. Desarrollarnos como familia. Que tengamos diferencias, que algunos sean más débiles que otros. Esa es la parte hermosa. Porque cuando hay unos más débiles que otros, así hacemos todo, pues nos fortalecemos y nos reunimos. Y como decíamos en la clase del miércoles pasado, recordarán que hablaba de aquella tribu africana donde cuando alguien comete un error o comete un hecho de violencia, algo difícil, todos los miembros de la comunidad lo toman y lo llevan y lo ponen en medio de la tribu. Y allí durante varios días, toda la tribu se queda alrededor de él y le dicen y le abrazan y le dicen, óyeme, tú eres una persona buena, hiciste esto bueno, hiciste aquello bueno, hiciste aquello bueno, hiciste aquello bueno. Así que esto que hiciste simplemente es algo que quiere desconectar tu naturaleza, porque tu naturaleza es buena. Sabe que en la familia eso es lo que sobreentiende debe suceder. Te caíste, ok, chévere, it's ok, go ahead, vamos a continuar, esto no terminó. Y algo que es proverbio que de mi autoría, nadie valora más estar de pie que aquel que alguna vez cayó. Solo podremos valorar al que cae cuando nos hemos experimentado caída. Y como decíamos en la clase el miércoles pasado, que si lo sorprendieron en cualquier falta, lo restauremos. Con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. La familia que vuelve al Edén tiene esta calidad. La familia que vuelve a la intimidad tiene esta calidad. La familia que encuentra deleite con los suyos va a encontrar la forma de restaurarlo. Y esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor espera. Que extendamos el brazo, que extendamos la mano
Y que como dijo el Señor allí, Isaías 41, no temas, yo te ayudo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que yo no sé si el brazo de Dios hoy serás tú para los tuyos, para aquel que está a tu lado, no sé. Pero yo creo que es hora de que nos levantemos como brazo de Dios para decirle a alguien, no temas, de parte del Señor, que te ayudo. Póngase usted de pie, por favor. Quiero orar. Y entender que definitivamente el Señor eterno y Dios nuestro. Gracias por esa melodía mía. Ciertamente es lo que necesitamos nosotros. Confiar que el Señor Dios eterno comenzó una obra preciosa en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora. Estamos aquí, Señor, con corazones abiertos, necesitados de ti. Nos hemos equivocado. Nos hemos distanciado del Edén. Nos hemos distanciado de la familia por esas razones egoístas que nos han hecho olvidar todo lo que nos diste por algo que dijiste que no podíamos tener. Ayúdanos, Señor, a ser absolutamente obedientes. Absolutamente obedientes a lo que tú has dicho. Que tu palabra, Señor, vuelva al centro de nuestras vidas y hogares. Que la palabra vuelva al centro de nuestras vidas para que nuestras decisiones sean de acuerdo a tu palabra.